Ellos ya se inspiraron. Ahora inspirate vos y vení a Tecnópolis a vivir el arte. Es una oportunidad única para disfrutar el talento de reconocidos artistas internacionales. Leandro Ehrlich, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, Graciela Sacco, Marcos López, Nushi Montavsky y muchos más. Vas a descubrir un mundo increíble. Instalaciones, murales, fotografía, arte urbano. Entrada libre y gratuita. Avenida General Paz Casi Constituyentes Villa Martelli. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Presidencia de la Nación. Tras las rejas a los 14 piden porque dicen que un joven sus propios actos no mide. Se perdió Dios. A partir de crímenes aislados cometidos por menores de edad, una parte de la sociedad, políticos y medios de comunicación exigen la baja edad punible para que los adolescentes de 14 a 16 años sean condenados como mayores. Es un árbol sin raíz y el niño talla con lágrimas la corteza de todo un país. Aquí el joven solo es un recurso para arrancar. El menor de 16 años no es imputable. Habrá que discutir si hay que imputarlo o no. Para resolver eso, por lo menos en mi punto de vista, hay motivos muy profundos en el mundo por los cuales se establecen edades de imputabilidad. Por supuesto, en cada país las edades son distintas y no hay coincidencia, porque a su vez cada país está atravesado culturalmente por sus propias ideologías. Aquí me parece que como en tantos otros temas, como cuando se habla de la justicia o de la educación, hay un problema de clase, ¿no? Digamos, muchas veces muchos decimos, bueno, hay niños y hay menores, ¿no? Digo, para los niños está el Día del Niño, las vacaciones, Disney, y llevarlos a que hagan fútbol, natación, danza flamenca y todo lo que cada uno de nuestros niños quiere hacer. Y para los menores hay castigo, sácame ese chico de encima, el limpiavidrio que nos molesta, etc. Entonces ahí hay evidentemente una cuestión de clase. Lo que yo he visto, es decir, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires especialmente, que la mayoría de los presos son, apuntan hacia la juventud, bastante morochitos todos. Es muy difícil encontrar algún rubio, es decir, que ahí uno ve una primer señal de una problemática social que, digamos, es reflejo de situaciones muy difíciles, de jóvenes que se han criado en contextos de violencia, con la problemática de la droga, con la problemática de la discriminación, y teniendo que encontrarse, digamos, frente a la vida, sin propósitos muchas veces, y tener que salir adelante o sí o sí. Las cuestiones que tienen que ver, digamos, con el vínculo entre juventudes y penalidades o conflictividades penales están atravesados, por supuesto, de distintas retóricas y, a mi entender, digamos, se termina construyendo un mito sobre la inseguridad de los jóvenes. Uno de los clichés más comunes que compra muchas veces, digamos, el campo político, incluso el campo mediático,
es la idea de que cuando ocurre un crimen grave o en todo caso cuando se están discutiendo políticas de seguridad, los jóvenes deben enfrentar un sistema penal duro. Y siempre enseguida una de las retóricas comunes o los lugares comunes es bajar la edad de imputabilidad. Mal dicho, que en realidad es bajar la edad de punibilidad en términos técnicos. Siempre que se pretende hablar de inseguridad o de seguridad, se plantea el tema de que los chicos cometen muchos ilícitos y que una de las soluciones es la baja de la edad penal. Esto indudablemente no sirve para solucionar el problema de la seguridad y aparte se apunta muy mal en cuanto a que ese no es el centro del problema. De 800 casos, solamente hay casos gravísimos contra las personas. Solamente en el último año de estos 800 ha habido 2 gravísimos y la comisión de delitos de los chicos, fundamentalmente este universo de 800 chicos, el 98% tiene sus derechos básicos insatisfechos. Hace un tiempo tenía un compañero de trabajo que trabajaba para el Grupo Clarín, para el diario Clarín, ¿no? Entonces me pidió una estadística respecto de menores, delitos cometidos por menores en la provincia, que no llegaba al 4%, pero que si vos lo leías eran, no sé, 15.000 y pico de delitos, ¿no? Pero que en relación a la provincia era el 3 y pico por ciento, era muy poco. Bueno, yo, digamos, le pasé ese dato y él lo que hizo fue obviar que era casi el 4% y poner que eran casi 16.000 casos, lo cual parecía muchísimo. Entonces, esa es la forma, digamos, que los medios construyen el discurso en torno a la seguridad. A veces se habla de baja edad de la imputabilidad y nosotros tratamos de aclarar que en realidad lo que estamos hablando es a partir de qué edad se va a someter a un proceso penal y se va a punir, se le va a aplicar algún tipo de pena a un adolescente. Y la imputabilidad puede ser, digamos, imputarle un delito se le puede imputar a un niño de 10 años, se le puede imputar un hecho dañoso, de 12, de 11, de 30 o de 40. Lo que estamos discutiendo y sobre lo que aparece recurrentemente una discusión es a partir de qué edad esos hechos que pueden ser dañosos, que realiza un niño o un adolescente, van a ser tratados por el sistema penal o van a ser tratados por otro sistema. No que no se va a hacer nada, sino que por debajo de determinada edad, vamos a decir, no tiene que intervenir el sistema penal. Y por encima de determinada edad, vamos a decir, sí, interviene un sistema penal especial para adolescentes. Esa es la discusión. Otro de los problemas que tiene la justicia de menores es que decimos, bueno, lo mandamos a un instituto de menores para protegerlo. ¿Proteger a quién? A ver, acá tenemos que ser muy claros en esto. ¿A quién queremos proteger? No protegemos a un chico privándolo de libertad. Entonces me parece que lo protegemos dándole políticas públicas para que pueda no verse involucrado en situaciones delictivas. Lo que yo percibo en este mito, digamos, de la inseguridad juvenil, además digamos, de la solución simplificada vía baja de la edad de imputabilidad, es el bajo estándar de análisis de otros ejes que también derriban el mito de que los jóvenes son peligrosos y merecen un sistema penal más duro. Es justamente 4 ejes. El estado de las fuerzas de seguridad respecto de los jóvenes, sistemas policiales en relación a los jóvenes, cómo funcionan hoy los poderes judiciales frente a los jóvenes, cómo funcionan las cárceles respecto de los jóvenes y, por último, cómo está funcionando el sistema de protección de la infancia. Es decir, el sistema que tiene que ver con las promociones y protecciones de derechos en todo lo que tiene que ver con política de inclusión. Trabajo barato. Soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. La evolución
de edad de esa criatura, la madurez de esa criatura, se modifica porque tenga una computadora o porque tenga más información. Traducido, ¿deja de ser niño por eso? Porque si fuera así, la Convención sobre Derechos del Niño pondría otro tipo de edades completamente distintas, o lo haría relativo. Diría, no, el niño de 8 años, pero que tiene acceso a un montón de información y qué sé yo, es un hombre, no es niño. Entonces no lo aplicamos, no aplica para la Convención sobre Derechos del Niño, es una locura. Estamos hablando de la Convención sobre Derechos del Niño, que es la convención más ratificada de la historia del universo. De modo que, evidentemente, lo que está contenido ahí, si es aceptado por todo el planeta, es porque sus principios son más que aceptables. Y está tomando una edad que en este caso supera la de la mayoría de los sistemas del mundo, porque dice que antes de los 18 años es niño. También la Convención plantea que la privación de libertad deberá ser el último de los recursos y que ese último de los recursos debe ser a su vez evaluado periódicamente para que sea por el menor tiempo posible y en las condiciones de mayor preservación de la dignidad, la integridad y el proceso de integración social y familiar del adolescente en conflicto con la ley. Convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the Convention into a reality on every part of the globe. Con la firma del tratado, las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Cuando hay un hecho grave se produce lo que se llama en derecho el estrépito del foro, ¿no? Causa conmoción social. Y frente a una conmoción, en general la sociedad pide aumento punitivo. Lo mismo ocurre en tiempos electorales, porque la seguridad total nunca está dada en ningún país. Y obviamente nos quejamos frente al delito. Por lo tanto, creemos que con el aumento de penas esto podría ser una solución. Entonces no es aconsejable, ni frente a un hecho que cause estrépito, ni en un periodo electoral, abordar la problemática penal porque corremos el riesgo de generar una inflación punitiva que es inoperante. A ver, el régimen hoy vigente, que se denomina régimen penal de la minoridad, la ley 22.278, es una ley de la dictadura, de la última dictadura militar, es una norma creada en el año 80, por supuesto sin ninguna discusión democrática porque estábamos en plena dictadura. Es decir, cuando uno dice que es una ley de la dictadura, hay que pensar que es una ley escrita por 2 o 3 abogados en una oscura oficina pública al servicio de Videla. O sea, eso es una ley de la dictadura. En ese momento es interesante recordar que el subsecretario de Justicia era Roberto Durrié, que luego fue el asesor político y jurídico del señor Bloomberg. Perseguir, torturar, secuestrar adolescentes de las escuelas secundarias, de los barrios. Los jóvenes no fueron ajenos, y los más jóvenes, los más niños, no fueron ajenos al terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado consideró que tenía que producir una ley penal juvenil. Y lo primero que hizo fue restarle garantías procesales y bajar la edad mínima penal a 14 años. Lo contradictorio es que ni siquiera la dictadura la pudo sostener hasta el final de sus días. Tuvo que producirle un cambio a su propia reforma legislativa y la volvió a colocar en 16 años, pero por supuesto sin las garantías procesales. Este decreto, en realidad que está firmado por Jorge Rafael Videla en el año 80, es algo que nos rige en la actualidad y que lamentablemente nuestra Corte Suprema ha avalado en el año 2009 y que permite a los jueces, insisto, tener un sesgo autoritario sobre la juventud. En este sentido, mal podemos pensar en bajar la edad de punibilidad si en este momento los jueces están bajando la edad de punibilidad de chicos. En los hechos, existe una cifra negra de chicos por debajo de los 16 años encerrados en el Instituto de Menores porque los jueces le bajan la edad de punibilidad usando este decreto 2278. Si la solución es bajar la edad de punibilidad o una receta o una solución vía punitiva por debajo de la franja de 16, eso ya existe. En todo caso sería un blanqueamiento. El
sistema carcelario altamente poblado por delitos menores y contravenciones se convierte en un depósito humano, lejos de brindar soluciones. Quien va a delinquir puede ser disuadido de hacerlo si sabe que si delinque va a ser aprendido, juzgado y condenado. Por eso el reclamo que nosotros hacemos fuertemente es a un poder judicial que se expida con mayor eficacia y mayor prontitud frente al delito cometido. Jóvenes y cárceles. Lamentablemente, el sistema carcelario juvenil está ciertamente colapsado. En la provincia de Buenos Aires tenemos también un problema de estadística, digamos, no tenemos un registro fiable, público, que dé cuenta de cuál es la tasa de encierro de niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Sí se estipulan cifras de que habría de 600, 700 o 1000 chicos. Lo cierto es que esta tendencia al encierro viene recrudeciéndose desde el 2008 para acá. Ciertamente cuando en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema penal más garantista que el que existía antes del 2008, pero cuyas cifras eran menores que las de ahora. Cuando vamos a un Código Penal juvenil hay una base de consenso aquí y en el mundo donde se sabe que el menor que delinque no debe tener ni el mismo tratamiento, ni el mismo proceso, ni las mismas penalidades que un adulto, y que el encierro para un menor es la última razón, pero siempre se trabaja con penas alternativas a la prisión. Esto también debe ser acompañado y analizado desde otras formas de encierro, que no son solamente carcelario por sistema penal, sino a través del sistema de internaciones por vía del fuero civil o los juzgados de familia, que muchas veces echan mano a la internación fácil bajo la excusa del riesgo moral, material y psíquico de un chico o al abandono, y esto implica chicos encerrados en comunidades terapéuticas en el medio del conurbano bonaerense, clínicas psiquiátricas que también encierran chicos, etc. Esto es la cárcel privada que el Estado terceriza con la excusa de la salud mental, que no debería ser así, porque la privación de libertad de niños causada por vulneración de derechos que tienen que ver con las adicciones o cuestiones psíquicas que tienen que ver con salud mental, la privación de libertad, según la nueva ley de salud mental, es la última posibilidad. Por ejemplo, si mañana viniera un parlamento que dice está mal, es pecado que un hombre se case con un hombre o una mujer se case con una mujer, todos saltaríamos a decir eso no puede volverse atrás porque ya está gozado, disfrutado, ejercido por todas las parejas que se han podido casar gracias al matrimonio igualitario. De la misma manera, nosotros entendemos que pensar que hay algún tipo de beneficio para la sociedad o solución para algún problema encarcelando niños y adolescentes es totalmente regresivo. Y esto genera, o debería generar, la discusión sobre qué tipo de población juvenil carcelaria tenemos. Tenemos un sistema colapsado, tenemos un sistema de última ratio. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes adentro de las cárceles? Porque mal vamos a bajar la impunibilidad si tenemos un sistema, digamos, una población carcelaria juvenil duplicada o triplicada, y en este momento la estamos meramente confinando. Y esto obviamente también tiene que ver con una mirada crítica que hacemos al sentido de la cárcel como solucionadora de algún tipo de problema. Y mucho más para niños en formación. Estamos hablando de personas de 14 o 15 años, que son niños, ¿no? Digamos, aún un adolescente o niño de 14 años que cometa un hecho grave, que puede haberlo por supuesto, lo que estamos diciendo es que no es el sistema penal la mejor, aunque se llame juvenil, especial, bonito o como lo quieran llamar, sigue siendo un sistema penal. Y la nota central de los sistemas penales no es ni la educación, ni la readaptación, ni la nota central es el castigo. Las cárceles juveniles en este momento tienen déficit alimentarios, edilicios, de convivencia, sí, de superpoblación y de contaminación entre adultos, niños, en el sentido de unas relaciones que muchas veces son, digamos, generan más violencia de la que ya los jóvenes traen. Tenemos problemas de falta de atención primaria, problemas sobre todo, y lo más importante, de recreación,
tenemos mucho engome, como dicen los pibes, mucho encierro dentro de celda individual y poco encuentro al aire libre, poco espacio de recreación. Es decir, tenemos un conjunto de problemas que me parece son fundamentales y previos a discutir cualquier tipo de discusión sobre la baja de la edad, porque lo que va a generar es, en este estado de situación carcelario, duplicaciones carcelarias y, por supuesto, mayor problema y obviamente generar violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de las cárceles por mera, por bajar la brecha o ampliar el campo del universo de los penalizados. Ya estoy filmando. Vos dale 5, fíjate que hay la cinta ahí, porque solemos ver. No, dale 5. Los mismos chicos, yo no sé cuáles son las razones, pero entre los mismos chicos vos vas a escuchar que te dicen, si yo me porto bien, ¿por qué me tiene...? Y otro se porta mal, el que se porta mal y delinque, no le pasa nada. Lo que ocurre es que a esos chicos, o aquellos adultos que piensen de esa manera, hay que recordarles que la Argentina está condenada y señalada internacionalmente por cadenas perpetuas a menores, con lo cual es una falacia que si un joven de cualquier edad mata, no le pasa nada. No es verdad. Puede correr el riesgo de quedar institucionalizado por vida. Es la privación de derechos, es el alejamiento de la familia, es el encierro. Entonces, eso no nos parece ninguna solución a ningún problema, sino todo lo contrario, la creación de más problemas para esa franja. Que además es una franja pequeña. Digamos, la incidencia de adolescentes de 14, 15 años en la realización de delitos graves es absolutamente ínfima. Me parece que la discusión debe cerrar, y esta es la última cuestión que tiene que ver con la complejidad de la discusión sobre la relación entre penalidad y juventud, son los sistemas protectorios de derechos. Es decir, aquello que la Convención de los Derechos del Niño llama como qué es el sistema de promoción y protección de derechos para la infancia, que debe ser el sistema más importante, y el sistema punitivo debe ser un satélite de ese sistema. Es decir, las medidas de protección de derechos que nuestro legislador nacional determinó a través de una ley que es la 26061, la Ley de Promoción y Protección de Derechos a la Infancia, o la Ley Nacional de Protección Integral de la Niñez. A pesar de que muchos países han cambiado sus leyes, solo unos pocos las han hecho efectivas. Those principles are respected in most places, but there are no infrastructure in place to actually comply with the legislation. Así es que seguimos viviendo en un mundo donde demasiados niños mueren por causas evitables. Niños que se ven obligados a dejar la escuela. En muchos casos, la gente ni siquiera reconoce que estos niños tengan derechos. Lo que hay que tratar de hacer es de evitar que adolescentes de 14 y 15 años estén al servicio de la policía, como también está claramente demostrado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y denunciado incluso por funcionarios públicos y jueces, utilizados por la policía, amenazados por la policía para cometer delitos, o bien que estén en una situación tal de degradación personal, de abandono familiar, de abandono social, como para involucrarse en situaciones dañosas. Ahora, si un chico de 14 o 15 años está a las 3 de la mañana con un arma que hasta le cuesta manejar para robar un auto, ese auto no va a ser utilizado por ese chico para ir a andar con la novia. Seguramente ese auto va a pasar a un desarmadero que le va a vender repuestos a muchos de los buenos vecinos que después festejan el linchamiento de un pibe o piden baja de edad. La asignación universal por hijo fue una medida en el sentido de las políticas de inclusión formidable, que a la vez incluye la cuestión de la inserción educativa y obviamente todo lo que tiene que ver con el aspecto sanitario. Es decir, los dos requisitos de la asignación es tener la libreta al día y obviamente tener una continuidad escolar. Es decir, en términos de protección ha sido una política formidable, pero no basta, porque la cuestión de la juventud tiene muchas veces esos dos requisitos, a veces son excluyentes para determinados sectores juveniles. Y hoy tenemos
los niños que ni estudian ni trabajan, que no lo podemos traccionar muchas veces con ese tipo de leyes, y tenemos alrededor de 600.000, 700.000 chicos en nuestra provincia que no acceden a esos dos requisitos y que de alguna manera están boyando, como algunos criminólogos llaman, bardo flotante. Yo creo que hay una consigna que utilizan algunos movimientos sociales, que es: los niños no somos peligrosos, estamos en peligro. Y creo que es absolutamente cierta, no es una mera consigna, ¿no? Digamos, es mucho más lo que niños y adolescentes padecen en términos de carencias o de falta de políticas públicas o de leyes que no se aplican como deberían, o de derechos no gozados como el derecho a una educación de primer nivel o de acceso al juego, a la realización de actividades, a lo que todo niño tiene derecho a recibir, que el daño que ellos producen. Miles de pibes de los barrios más empobrecidos de nuestro país fueron y son víctimas del accionar policial, amparados en la demagogia punitiva que estigmatiza al joven humilde como el germen de todos los males de la sociedad. El discurso del Estado debería ser otro. El discurso del Estado debería ser, bueno, de qué forma vamos a tratar de responder a la gente, pero con políticas que brinden esto, ¿no? Políticas inclusivas que brinden perspectiva a los pibes, y no con más policía a la calle, con la orden de, digamos, de terminar con esto, que no sabemos tampoco bien qué es, porque uno tampoco percibe un incremento de la inseguridad tan grande, o casos de tanta violencia, de extrema violencia, como para que se haya dado lo que se dio en este último tiempo. Sino más bien lo que se lee es una inclusión del tema de la seguridad por parte de los grandes medios, que lo meten en la agenda, y una respuesta electoral por parte del Estado para ver si puede revertir en este tiempo que queda acá las elecciones una imagen que no se vio del todo favorecida. Desde el punto de vista de la fuerza de seguridad, antes de hablar de baja edad y punibilidad o no, hay que pensar qué tipo de regulación del delito o de la relación de conflictividad penal está teniendo hoy la policía con los jóvenes. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos el problema del autogobierno policial. Es decir, tenemos una decisión política de que las fuerzas de seguridad tengan un control de sí mismas, basados en un sistema de cúpulas verticalizado y un control territorial muy fuerte sobre los sectores vulnerables. Pero la realidad es que esto, ¿cómo impacta en el territorio? Impacta en el territorio con situaciones de violencia policial cotidiana, con más detenciones por agregación de identidad, con más opresión sobre los sectores en desventaja. Anunciaron la semana pasada una brigada antimotochorros, o sea, sabemos quiénes son los que se mueven en moto en la ciudad, o sea, son los sectores de escasos recursos, la gente que viene a las obras en construcción, ¿no? Los obreros, la gente que va... Bueno, entonces, sobre esa gente que, digamos, que ya tiene una vida, digamos, complicada, cuesta arriba, encima vamos a meterle además eso, ¿no? La detención para ver si tienen los papeles de la moto, bueno, entonces todo eso, digamos, complejiza todavía más la cosa, ¿no? Es decir, más policía en la calle, lo único que va a hacer es que los sectores más desaventajados sufran todavía más lo que sufren cotidianamente. Esto genera, los gobiernos políticos de esta fuerza genera muchas veces casos donde los jóvenes son víctimas de las propias policías desgobernadas en los territorios, y se produce lo que se llama el fenómeno del reclutamiento juvenil. Es decir, la propia policía, que debería controlar o tener una regulación sobre los desvíos juveniles, es la que fogonea muchas veces la violencia institucional y la mano de obra barata, o vulnerabiliza a los jóvenes en las esquinas, aprovechando que sus condiciones sociales son determinadas, o no estudian y no trabajan, aprovechando esa circunstancia de vulneración de derechos. Las policías, al no tener un control férreo desde el punto de vista político, utilizan a los jóvenes o los instrumentalizan. Para derribar el mito del endurecimiento hay que hablar en todo caso de que a veces los jóvenes cometen delitos porque hay algo detrás,
O sea, hay una mano invisible que no se está percibiendo. Es decir, y esa mano invisible puede ser policial. Es decir, endureciendo las penas a los jóvenes, en todo caso vamos a demostrar el fracaso que está detrás. O sea, no vamos a solucionar el problema de reclutamiento. Este en primer lugar. O sea, cuando hablemos de endurecimiento de las leyes penales juveniles, hablemos también entonces del estado de las fuerzas policiales y la forma en que regulan el delito juvenil. Y a veces no lo controlan, no lo reprimen, sino que justamente lo regulan. La estructura policial está embebida, digamos así, de corrupción, de complicidad con la droga, con la trata de personas, con la prostitución, con la coima y muchas otras cosas más. Y dentro de ese contacto también entra la problemática del gatillo fácil. Es decir, y yo creo que aquí hay dos elementos muy fuertes. Uno, el policía tiene poder, porque tiene arma, y el arma te da poder. Es necesario un nuevo, digamos, una nueva visión de parte de las fuerzas de seguridad hacia el valor humano y la rectitud y la integridad, digamos, como policías, al servicio verdaderamente de la comunidad. Yo no creo que el pedido de presencia policial que hace tanta gente en distintos barrios no es contradictorio con que a veces la presencia policial sea contraproducente. O sea, no es un contrasentido. Yo creo que llama la atención, pero si lo analizamos por separado, la demanda de mayor presencia policial es una demanda que incluso ni siquiera es uniforme, porque las razones son distintas. O sea, el que vive en un barrio cerrado muy caro va a tener una demanda distinta porque la seguridad la tiene dentro del barrio. De modo que incluso el origen de la demanda es distinto, aunque siempre tenga que ver con la seguridad. En general hay demanda de todos los sectores vulnerables. Demandan porque son vulnerables, lo cual no significa que confíen plenamente en aquella policía a la cual le demanda mayor presencia. Al pueblo argentino le da seguridad ver uniformes en la calle. Y también el uniforme en la calle disuade del delito, porque el delincuente va más que nada donde disuade el uniforme y disuade la presencia nuestra en la calle. El delincuente primero va a donde no hay nadie. Bueno, entonces también cuando a la inseguridad se le crea sensación de inseguridad con que el mismo hecho es reproducido mediáticamente 50 veces y durante 3 días, ese miedo que nos da y nos hace replegarnos dentro de nuestras propias casas nos está jugando en contra. Estamos vaciando la calle. La saturación policial ingenua que muchas veces que ahora estamos viendo, muchas veces lo que genera, por falta de control o por tener, un sentido estratégico, o sea, no por saturar de policías vas a controlar o vas a bajar los niveles de inseguridad objetiva. Por ahí lo que vas a bajar los niveles de inseguridad subjetiva o la mera percepción de que como hay un gendarme parado en la esquina vas a resolver un problema. Muchas veces la sociedad es la que pide o que fomenta esta mano dura. Hay grandes sectores que fundamentalmente para defender sus intereses de clase plantean la presencia de la fuerza policial, plantean los métodos brutales que muchas veces policial o de la fuerza de seguridad en general para lograr disuadir o detener a las personas. Es absolutamente lógico sobre este sector que la gente que ha sufrido y sufre todos los días una cantidad importante de delitos y son víctimas, tengan una legítima necesidad de algún tipo de seguridad, de reparación, de presencia, etc. Entonces, no es criticable que reclamen presencia policial, lo cual no significa ni mucho menos que la presencia policial signifique por sí sola una solución al problema. En primer lugar, por lo que hablábamos antes, porque si consideramos que hay una parte de las fuerzas de seguridad, especialmente la policía,
que tiene una importante complicidad con delitos, habría que tener la suerte de que quien está en presencia física en territorio no coincida con quien es cómplice del delito, para llamarlo de alguna manera. El ejemplo más claro que tenemos, no acá en la ciudad, sino lo podemos ver con los COM o con los pueblos originarios, donde la policía responde claramente a un interés de la clase gobernante o si bien no de la clase gobernante, más digamos de la clase dominante, por la cuestión de las tierras, donde han tenido atropellos terribles, llegando hasta la muerte de muchos de sus integrantes. Se encuentran con situaciones muy graves, donde la policía, en vez de servir a la justicia, sirve a los intereses de los terratenientes, por ejemplo, o de las grandes empresas agropecuarias, que utilizan incluso sus topadoras para tirar abajo los ranchos. Es una situación de violencia enorme en función de la base de la frontera sojera o de los proyectos mineros, etc. Y la policía está en eso, y recibe dinero. No para proteger, digamos, a la gente, sino al contrario, para proteger a los grandes intereses de grandes empresas o grandes terratenientes que quieren hacer más dinero del que tienen. Y no te hablo, digamos así, del policía raso, te hablo de funcionarios policiales que están metidos en esto. Es decir, hay que calar hondo para cambiar, porque hay una Argentina oculta. Y cuando uno se mete en esa Argentina oculta, que está escondida, digamos, en las sombras de las cárceles, es decir, en otros lugares así, se encuentra con hechos aberrantes, verdaderamente, aberrantes. El rol del Estado es garantizar no solo la seguridad de la población, sino también los derechos humanos de jóvenes vulnerados e históricamente marginados de oportunidades en las barriadas. Hay un montón de situaciones donde dan que pensar que, digamos, de lo que se está tratando es más de una limpieza social que efectivamente de lo que después se comenta y se dice en los diarios, ¿no? Uno lee muchas veces delincuente abatido, o esto, ¿no? Un policía que mató a un pibe que intentó robarle, y después no se sabe más nada, porque en realidad ahí hay una cuestión que es que los medios reproducen la versión policial, digamos, está muchas veces armada para que parezca una cosa que en realidad no fue. Entonces se hace muy complejo después revertir esa imagen, ¿no? Siempre queda la imagen de que lo que fue abatido fue un delincuente, nunca se habla de la vida de una persona, de un pibe, nunca se da cuenta de la circunstancia en la que fue muerto. El poder público y la sociedad en su conjunto, entender que el futuro de todos los chicos, nosotros tenemos una enorme responsabilidad pública y personal. Digo, hace poco se absolvió a un conjunto de vecinos, y lo entrecomillo, que lincharon a un adolescente de 15 años que había intentado cometer un delito con un arma de plástico. Entonces, ahí hubo personas concretas que sometieron a ese chico para que un niño flaco, desarrapado, de 15 años, lo acostaron en el piso. Otros buenos vecinos que lo reventaron a golpes, y unos 3 jueces que absolvieron a esos buenos vecinos. Y no hubo ningún escándalo, prácticamente. Un día vas a sentir que hay seguridad porque la sociedad o los vecinos van a decir hay un policía parado en la esquina, y otro día va a haber un caso de gatillo fácil, o va a haber un robo en un caso, en un lugar, porque la policía se va a correr, porque 2 bandas de narcotraficantes se van a pelear, y decir, pero ¿cómo si estaba la gendarmería? No, pero se corrieron y mataron a Kevin. Es decir,
la seguridad es una cuestión, es un problema mucho más complejo, o la política criminal es un problema mucho más complejo que una mera que una mera política de promoción y protección de derechos. Hay que trabajar desde el punto de vista criminal y en forma de correlación y corresponsabilidad. Pero el sistema penal en todos los lugares es selectivo y para conocer su selectividad, invitar a conocer la población carcelaria y es claro. Por eso yo digo lo penal utilizado como control social. Como control social y como facilitador del descontrol, porque el crimen organizado, el crimen de guante blanco, o sea, cuando nosotros hablamos de bajar edad de imputabilidad y de estas cuestiones, dejamos de hablar, o por lo menos no hablamos de esta otra, del crimen organizado, que es un real flagelo, que incluso puede tender a debilitar a los estados. Entonces, me parece que ahí debería estar el foco del pensamiento penal de un país. Cuando hablamos de la baja de la edad de imputabilidad, yo creo que por ahí no pasa el problema, no pasa la solución de ninguna manera. Es decir, la solución pasa, digamos así, por políticas más integrales en la educación y en la, digamos, incorporación a la realidad social de trabajo, etcétera, de los jóvenes. Hay algunos proyectos interesantes que se están haciendo en algunos lugares, como la orquesta, por ejemplo, u otros más, utilizando la música como un camino para la reinserción, o el deporte. Yo creo que son intentos válidos, pero la baja de la edad de imputabilidad no es la solución. Yo creo que estamos en un momento inmejorable de condiciones para profundizar ese cambio, porque creo que el cambio se comenzó a producir. Ahora lo que necesitamos es, con esa base, profundizar ese cambio, que implica abordar temas que antes no se abordaron, afectar egocentrismos muy fuertes, provocar heridas narcisistas gigantescas en sectores y especialmente en corporaciones que han vivido, disfrutado y gozado de la impunidad que han gozado. Y sobre todo estar encima del resto de la sociedad. Y pongamos en primer lugar a la justicia porque tiene que estar en primer lugar. Es la institución del Estado que menos ha cambiado en los últimos 100 años. Habrá cambiado y estará cambiando en aspectos formales. Y bienvenidos sean los cambios que se produzcan. Acá estamos hablando de que el Poder Ejecutivo se renueva todas las veces que es necesario cuando vencen los periodos respectivos. La legislatura hace lo mismo. Y el Poder Judicial no. Una Argentina más justa se construye con más participación popular. Consejo de la Magistratura. En el nuevo Consejo de la Magistratura, las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros, que serán elegidos por el voto popular. Porque son los jueces los que le están exigiendo una conducta determinada a la gente y sancionando por no haberla cumplido. Y lo menos que podemos pedir es que cada uno de los jueces, todos, tengan una visión democrática, abierta, no discriminatoria, sensible y humana, como para poder llevar adelante esos cambios. Y los primeros en evitar esos cambios son los jueces, que se sienten ofendidos, muchos, por suerte no todos, pero muchos se sienten ofendidos por propuesta de democratizar la justicia. Además, ya no se privilegiará para ser juez a quienes ya pertenezcan al Poder Judicial y se creará la figura del concurso previo para ocupar vacantes en forma inmediata. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. En lugar de pensar en poner dinero en crear nuevas instituciones de encierro, crear nuevos tribunales para niños, cada vez más niños,
completen, manden las becas a los lugares donde hay algunos pibes que tienen que estar acompañados en su proceso de crecimiento. Es muy difícil criar un adolescente, es muy difícil para cualquiera, para quien tiene recursos, para quien tiene obra social, para quien tiene un sueldo todos los meses. Mucho más difícil es para, por ahí, muchas familias que tienen, no sé, 6, 7 pibes que están 3 o 4 en la edad de adolescencia, una madre sola. Hay que estar poniendo recursos, dinero, lugares donde los chicos vayan a divertirse, espacios lúdicos, espacios de formación. Si vos mejorás las políticas sociales hacia los sectores vulnerables, pero mantenés intactas las facultades policiales, las burocracias policiales que te vienen desde el pasado, trabajando con los poderes de selectividad, estigmatización, de la misma manera que lo hacían antes, vos vas a mejorar con variables, pero una la vas a dejar intacta. Con esto te ejemplifico todo. Muchas veces yo atiendo chicos acá, como los defiendo como defensor, y cobran la asignación universal por hijo. Y vos le preguntás, pero si vos vas a la escuela, tenés tu libreta al día, tu papá, mamá, ¿qué me importa? Yo salgo de caño. Entonces, a ver, no podemos, digamos, las variables que tenemos que manejar tienen que, digamos, no deben ser ingenuas. Es decir, la política social no implica muchas veces que las subculturas o las carreras criminales que se puedan construir no tengan que ver con otro tipo de fricciones. Porque tiene que ver con la composición social, con la desigualdad de oportunidades, y este es un momento histórico, porque yo creo que este es una bisagra de la Argentina, como fue hace 10 años atrás, que fue una importantísima bisagra porque comenzó una etapa completamente distinta. Hoy el desafío, digamos, en los años anteriores el desafío era, bueno, hacer juicios por hechos sucedidos hace 35 años, en una época nefasta que nos marcó por décadas. Bueno, eso se está logrando y realmente es una etapa muy superada para Argentina y por eso es ejemplo en el mundo. Ahora, ¿eso resolvió los problemas de derechos humanos en general? No. ¿Por qué no lo resolvió? Porque se refiere a un aspecto que es lo sucedido durante la época de la dictadura cívico-militar. Hoy el desafío es, a mi entender, las convenciones ya las tenemos, la Constitución se reformó y se incorporaron con la máxima jerarquía legal, bueno, ahora hay que bajarlas. ¿Se aplican en cuanto a los derechos de la humanidad? Bueno, necesitamos que se bajen en cada esquina de la República Argentina.